Buenas tardes con todos. Mi nombre es Scarlett Elena Mejía España. Soy estudiante de la Universidad Particular de Loja. Estoy cursando el cuarto semestre. Y la clase que vamos a dar hoy es sobre el Sharenting, al cual viene de la materia de Practicum 1, Servicio Comunitario, con nuestro tutor Antonio Henry Armijos Campoverde. Así que quiero que pensemos un poco juntos en cómo estamos compartiendo la infancia de nuestros niños en el mundo virtual, en el mundo de la tecnología y qué significa para ellos. Entonces, quiero iniciar haciéndoles una pregunta. ¿Qué es para ustedes o han escuchado alguna vez la palabra sharenting? ¿Me pueden confirmar, así sea en audio o escrito, por favor? ¿Sí han escuchado sobre el sharenting? Ya. ¿Alguien más o esta palabra es nueva para ustedes? Para mí es nueva. Listo. Entonces, ¿qué les parece o no se les viene alguna idea de lo que es sharenting? Bueno, entonces, sharenting es una palabra que está en inglés. Entonces, en español, ¿qué dirían? Share es compartir. Y parenting es de paternidad o crianza. Entonces les voy a compartir unas diapositivas para entender un poco más del tema sobre el charity. ¿Listo? ¿Sí se mira? Sí, pero muy pequeñito, grande la imagen, Ya, gracias. ahorita la grande. Listo. Quiero iniciar con los riesgos y medidas de prevención en torno al charity. Ya. El sharenting se refiere a la constante exhibición de los niños, niñas y adolescentes por parte de sus padres, mediante el uso de diferentes redes sociales, las cuales pueden provocar la exposición de información personal, que pueden atraer a personas sin escrúpulos con intenciones negativas. Ya, quiero dar unos ejemplos para entender un poquito más el tema sobre el sharenting. A ver. ¿Qué es el sharenting? Como podemos entender, es cuando los padres de familia exponen a sus niños, niñas y adolescentes a las redes sociales sin su consentimiento. Al cual, ¿dónde hemos visto esto? Y les pregunto a ustedes también si alguna vez han subido una foto de sus niños o niñas o adolescentes sin su consentimiento. Me pueden escribir o me pueden decir por el audio si alguna vez han hecho alguna de estas actividades, como subir una foto de un paseo familiar y tristemente ponen su ubicación o fotos de programas donde los niños salen así en las escuelas o en los colegios y los suben a las redes sociales. O cuando un niño está jugando y pam, suben igual a las redes sociales. Hay muchas formas que ustedes comparten sin darse cuenta o exponen a sus niños frente a las redes sociales sin saber que están expuestos a la maldad de las personas. Entonces, me pueden escribir o mandar un mensajito si ustedes alguna vez han hecho esta actividad de tomar fotos de menores de edad y subirlas a las redes sociales. Ya, listo. Vamos a ver ahorita la gravedad un poco sobre este tema que, uy, perdón, a ver, listo. Vamos a hablar un poco sobre la identidad digital.
Es crucial que al momento que se realice una publicación en donde expongamos la intimidad de nuestros hijos a través de diferentes imágenes o ya sea videos a nuestras redes sociales. Esto no nos ponemos a pensar que puede afectar a los niños. Es algo que no está bien y deberíamos de preguntarles. Entonces, esto afecta a su integridad, sea a corto o a largo plazo, por la mala interpretación de estas en cada una de las publicaciones que conforma nuestro perfil de redes sociales. Ya, voy a dar algunos ejemplos, como cuando se muestra a un niño o niña en una situación de vulnerabilidad, ya sea que esté enfermo o haya tenido un accidente, tipo, el niño va y se cae. Él está llorando y está triste. Y al momento de nosotros hacer una foto, hacer un video y publicarlo, no saben cómo le puede afectar. Tal vez en ese momento no se dé cuenta, porque el niño no puede utilizar redes sociales o no entienda lo que son las redes sociales. Pero al momento cuando crezca, él se va a sentir muy avergonzado de este video que le grabaron de cuando se cayó o tuvo un accidente. Así que hay que evitar hacer eso. O lo que vemos comúnmente en las redes sociales cuando nosotros entramos, y me gustaría que me confirmen, si ustedes miran, entran y miran fotos de recién nacidos. Eso no está bien, no es correcto porque ellos todavía no son conscientes. Sin embargo, hay leyes que los protegen y muchas personas no sabemos qué pasa esto. Bueno, vamos a hablar un poquito más sobre los riesgos del sharing. La publicación de imágenes y de datos personales al exponer a los niños o a los menores de edad amenazan con el robo de identidad, acoso digital o el grooming. ¿Qué es grooming? Es el acoso sexual. Entonces, hay mucha gente o muy poca que no sabemos, no conocemos y son pedófilos. Y estas imágenes las pueden utilizar para conocer más sobre nuestros menores de edad y aprovecharse de su vulnerabilidad. Además, hay que pensar cómo se sentirán ellos cuando publicamos una foto sin su consentimiento y pensar cómo se sentirán a futuro, porque ellos van a crecer y en algún momento van a ver esas fotos. Así que esas fotos que en algún momento para como padres de familia o tutelares se van a sentir como que no pasa nada, pero cuando crezcan los niños se van a sentir avergonzados o con mucha vergüenza. Entonces, ustedes no pueden borrar una foto que ya se publicó hace muchos años, es casi imposible. Entonces, hay que evitar de tratar de hacerle este daño a nuestros menores de edad. A ver, algunos ejemplos que, bueno, ya los hemos dicho y algunos creo que lo han practicado y esperemos que con esto tengamos un poquito más de conciencia al subir una foto. ¿Qué también puede hacer daño? Hace daño psicológico, porque es una pérdida de su privacidad, les puede dar mucha vergüenza a futuro. Igual, cuando hacen el mal uso de las imágenes, como ahora está de moda, los memes, los montajes o contenido sexualizado, hay un montón de cosas que pueden hacer con imágenes, entonces hay que evitar. También se vulneran los derechos. Como digo, los niños también tienen sus derechos, al cual es el del honor, la intimidad, el derecho a la imagen y protección de datos personales. Ya, las medidas de prevención que podemos hacer es, ustedes me gustaría que piensen antes de publicar una foto del menor y se pregunten, ¿es realmente necesario? ¿Es realmente necesitamos que las demás personas miren las fotos de nuestros menores? Ya. Otra medida, controlar su privacidad. Mantengan sus perfiles privados y limítese en quién vean sus publicaciones, porque el mundo de Internet es muy grande y no sabemos quiénes tenemos agregados, quiénes nos miran, no sabemos. Entonces, también ser selectivos con el contenido. No estar enviando fotos íntimas de los menores y tampoco que se muestren sus rostros claramente o que revelen ubicación.
dónde están o si compraron un carro, una casa, no publicar nada de eso y tampoco la hora actual en donde están ubicados. Es mejor evitar. También tienen que pedir permiso a sus menores. Yo sé que como tutelares dicen, sí, listo, yo soy la mamá, yo soy el papá y yo miro si yo publico o no. No, los menores también tienen sus derechos al cual hay que tomarlos en cuenta y defenderlos. Entonces, preguntarles, ¿quieres que suba esta foto o no quieres que la suba? Si el menor le dice sí, ya. Pero sin embargo, como adultos, evitemos. Y también hablar con ellos. No todo tiene que ser, son menores y a medida que van creciendo, enseñarles sobre la tecnología, ya que actualmente está en todo el mundo, en toda parte. Entonces, mejor enseñarles y evitar de que tengan este tipo de problemas. Bueno, la crianza digital es guiar a sus hijos a que usen la tecnología de forma segura y responsable. No se trata de prohibir, sino de enseñar. Y las metas es que sus hijos sean ciudadanos digitales responsables, aprovechando lo bueno de la tecnología y protegiéndolos de los malos. Listo. Ahorita les quiero compartir un poco más sobre los derechos que tienen los niños, porque les pregunto a ustedes, ¿sabían que tienen derechos? Me gustaría que me dejen ahí, me lo digan o le escriban, por favor. Listo, me alegro que sí sepan que los niños tienen sus derechos. Con todo igual les voy a compartir porque no sé las demás personas si saben que hay derechos para los niños. Eso, derechos y responsabilidades. Muy bien. Listo, con todo les voy a compartir un poco sobre la normativa que tiene Ecuador para la protección de los menores de edad. En este momento les voy a compartir. A ver. mm, Listo. Los derechos de las niñas, niños y adolescentes frente al sharing. Como base, vamos a hablar y con lo que defendemos a los niños es con el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, el Código Orgánico Penal, la Ley Orgánica Integral para Prevenir y también violencia contra la mujer. Estas normas van a respaldar los derechos de la intimidad, imagen y honor de niños, niñas y adolescentes frente a la práctica del sharing. Bueno, como les decía, em, el sharing es cuando ahorita como la tecnología está en todas partes, ya creo que donde no había, también ya hay. Entonces, hay muchas familias que utilizan las redes sociales y comparten su día a día, comparten fotos de lo que hacen y también, sin darse cuenta, llegan a exponer a los menores de edad. A ver, ¿qué son los derechos de los niñas, niños y adolescentes? Desde la llegada al mundo, desde cuando ellos nacen, ellos ya conllevan respeto, dignidad, igualdad. Y a la vez disfrutan de los derechos, ya sean civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluyendo el derecho a la vida. También a un nombre, a la educación y a ser protegidos contra abusos, explotación y violencia. ¿Cuál es la importancia de proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes? Vamos a hablar de eso. Vamos más allá de ser una obligación legal, ya que son seres vivos que tienen sentimientos y también tienen dignidad. Motivo que da respetar sus derechos. No solo se evitan daños físicos o psicológicos, sino también refuerza una sociedad justa,
a través de un ambiente de crecimiento seguro donde sean escuchados y valorados. La violación inadecuada de la vida privada de los menores, como es publicar videos, fotos, enseñando ya sea su ubicación, sus pasatiempos, así sea algo tan simple como a veces celebrar un cumpleaños y ya lo compartimos. Entonces, puede crear un impacto negativo en la vida de ellos, como la baja autoestima y su seguridad. Definición del principio de interés superior del niño. El bienestar primordial del niño significa que todas las decisiones que le afecten deben enfocarse en reestructurar su bien integral. Este principio está establecido en el artículo 11 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Enfatiza que ningún interés de los adultos puede prevalecer sobre las acciones benefactorias para el niño. Eh, ahorita vamos a hablar sobre el derecho a la intimidad. ¿Ustedes sabían que existe el derecho a la intimidad? Me gustaría que me lo dejen escrito, por favor. Mientras tanto, les quiero decir que sí, sí existe el derecho a la intimidad de ellos. Para los menores, este derecho implica proteger su vida privada, debe ser cuidado, debido a que se hallan en un lapso de vida que necesitan formarse, conocer y enfrentar la fragilidad emocional. También la importancia y alcance del derecho a la intimidad en la vida de los niños, niñas y adolescentes. En el artículo 52, igual en el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, y también en el artículo 178, protegen la intimidad, prohibiendo difundir información personal sin su consentimiento, divulgar datos privados en redes sociales que puede afectar su dignidad y seguridad. Esto puede ser sancionado penalmente con la normativa ecuatoriana vigente. Entonces, de esta manera, en redes sociales o plataformas digitales, acciones como divulgar aspectos privados de su salud o su dirección o sus pasatiempos ¿Cómo con tomo captura, bebé? imágenes comprometedoras Toma pueden captura atentar de la contra su integridad. Eh, ¿Que salga esto? pasó un inconveniente. Les voy a volver a enviar un link, por favor, para que se conecten ya a lo que se cierra esta sesión, para terminar de explicarles un poquito más sobre este tema, por favor. Eh, como les dije, donde se vulneran los derechos a la intimidad de los menores es compartir fotos de lugares íntimos o compartir información, algo que ya les he venido mencionando. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué medidas hay para la protección y prevención de los niños y adolescentes? Elija cuidadosamente las imágenes que publica. Para ello se debe descartar imágenes que podrían provocar que el niño se sienta avergonzado. También tienen el derecho a la imagen. El derecho a la imagen permite decidir sobre la capacitación y uso y difusión de la propia imagen. Este derecho protege de forma especial para su vulnerabilidad. Bueno, vamos a seguir hablando sobre los riesgos asociados en la publicación de fotos y videos de menores en redes sociales y en medios de comunicación. Uno de los mayores problemas, si bien es si se pierde el dominio sobre la imagen del menor, ya que una vez que se sube algo, esta foto o video puede ser copiado o ya es compartido. Entonces, la familia del niño, no, si no le da, el niño no le da su autorización, pues como les digo, puede ser un daño psicológico a cuando ya sea más grandecito. Entonces, a todo esto existe consecuencias, ya que los menores al mostrarse en redes sociales y sin su permiso pueden sentirse avergonzados. Y más si son en momentos privados o son en momentos incómodos, ya que podrían ser burlas, ya sea en el colegio o en la escuela, sobre todo en la escuela,
como existe el bullying o también como existe el ciberbullying. Así que hay que evitar y antes de subir algo de los menores de edad, preguntarse, ¿puede afectar en su seguridad? Y esto como adulto, ¿me da permiso para hacerlo? Ya. Algunas estrategias para proteger el derecho a la imagen de los niños y adolescentes en el entorno digital y físico. Es fundamental proteger su identidad y su integridad, y así se evita vulneraciones en Internet y también en la vida real. Entonces, solicitar el permiso explícito siempre se debe obtener el consentimiento de los tutores legales. Como tutores legales, como padres de familia, hay que evitar hacer esto para el cuidado de nuestros niños y para así no sean afectados con la era digital. El derecho al honor. ¿Me pueden decir, han escuchado que los niños tienen el derecho al honor? Me lo escriben, por favor. Eh, Defender el honor de los niños, niñas y adolescentes es salvaguardar el contenido que se dice, que se muestra y que se divulga sobre sí mismos, sobre todo en redes sociales. Es la manera de proteger la dignidad, pero también defendemos los derechos de los menores, sin humillaciones y sin juicios innecesarios. La normativa del Código Orgánico de la Niñez y de la Adolescencia establece en su artículo 52 el derecho que tienen a su honor, a su reputación, sean respetados y además no puede divulgarse información que vaya en perjuicio de ellos, sin existencia del consentimiento expreso de su propia voluntad. Impacto al daño en el honor, en el autoestima y desarrollo emocional de los menores de edad. Al humillar a la vista de terceros e incluso difundir comentarios ofensivos mediante las redes de comunicación, el honor de los menores se ve amenazado, poniéndose en peligro su seguridad, ya sea física, ya también emocional y también de su identidad. Algunos ejemplos de situaciones que llega a pasar: difundir apodos y ya saben lo de los memes que está de moda y esto le afecta al menor. No puede ser en ese momento, pero a futuro sí. O también compartir videos de donde son castigados o reprimiéndose que, o sea, que se haga esto público, esto puede ser afectado, siendo su reputación y la autoestima. Medidas legales y prácticas para proteger y reparar el honor de los niños y adolescentes afectados. El respeto del honor de los menores es entendido de no perjudicar su dignidad y, y la protección de la misma, así no sea afectada ya sea emocional o físicamente. Entonces no hay que dañar su dignidad y hacer las acciones necesarias para poder ayudar. Algunas medidas jurídicas que les tengo por aquí, que es en el artículo 71, establece el deber del Estado de protegerlos si este derecho está siendo vulnerado. Las víctimas pueden recibir atención psicológica o acompañamiento legal. Eh, las medidas de tipo práctico: no difundir información en ese momento que se sienta o esté siendo humillado. Informar a las familias y a las escuelas sobre el hecho de que deben respetar la imagen y la privacidad de su imagen y la reputación de los menores. Y también tienen que ser escuchados los menores. Si ellos dicen no quiero salir en la foto, ellos no están obligados a que salgan en la foto. No, ellos tienen sus derechos al cual son protegidos. Algunos deberes y obligaciones que de los padres frente a los derechos de los menores de edad. Concepto del principio de la corresponsabilidad. Esto habla sobre que no es una tarea única en un ente determinado, sino más bien es un deber que corresponde del Estado, la familia y su entorno. Todos deben participar y colaborar activamente para garantizar el bienestar integral.
Eso también está en el artículo 6 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Em, Algunas medidas especiales de protección. Como les digo, evitar publicar imágenes y si las publican, pregúntenle a sus niños si quieren ser publicados y también conocer los riesgos digitales y las políticas de privacidad de las plataformas que son utilizadas y educar bien a sus hijos, ya incluyendo em, todo lo que tiene que ser en redes y para que no se vean afectados en esto. Entonces, Eso, eso, eso me gustaría saber si quedó claro o ya o no. Me lo escriben, por favor. Sí, Sí. sí quedó claro. Ya, entonces, ¿ustedes piensan que las leyes sí aplican? ¿Las leyes sí protegen a los niños? Sabiendo todo esto que les he mencionado, ahora ¿piensan que sí, en realidad sí aplica las leyes o no? O dicen, ah, si yo subo una foto de mi hijo, no, no me va a pasar nada. ¿Piensan que es verdad o la ley sí protege a los menores? Me gustaría saber su opinión respecto a esto. Ya. Bueno, les traigo aquí una sentencia. Em, ¿Qué pasó? Sí pasó y vamos a ver si la ley protegió al menor de edad. Listo. Espérame un momentito. Mm. Listo. Em, Vamos a entrar un poco en el contexto familiar. Una madre publicaba fotos de su hijo menor sin su consentimiento ni consideración. El padre miró que esto le estaba afectando a su hijo, al cual es un padre separado, iba a proteger la intimidad y dignidad del infante. Él pone una denuncia, al cual la publicación constante de contenido del menor en redes sociales ha vulnerado sus derechos fundamentales. Ya. Entonces, aquí la parte demandante es el padre, la corte establecerá límites claros frente al parenting para asegurar de la vida digital de su hijo. Si, para que sea protegido y que su desarrollo en el entorno virtual fuera seguro y respetado con sus derechos. La parte demandada, que es la madre, su postura principal dice que alegó que las publicaciones fueron hechas en un contexto cotidiano y afectivo, sin intención de causar daño, considerando que su conducta estaba amparada por el derecho a la libertad de expresión, que dice en el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia. Este es un caso que pasó en Colombia. La Corte en su primera instancia, tomó esta decisión, en que no había un daño directo, no se aprobó esta vulneración concreta a los derechos del menor. Y dijeron que era contenido inofensivo, que las publicaciones de la madre no se vieron ofensivas. Entonces, la potestad parental se argumentó que los padres tienen la facultad de decidir sobre la imagen de sus hijos menores en redes sociales. En conclusión, en esta primera parte, el juez no aplicó y no le dio una condena a la madre por publicar fotos de su hijo menor, aunque su hijo menor no estaba de acuerdo. Una decisión que cambió y al final sí le correspondió a los derechos del menor. La Corte Constitucional revocó el fallo anterior
y concedió la tutela a favor del niño, ya que el niño también estaba reclamando sus derechos. Reconoció que las publicaciones hechas por la madre sí vulneraron los derechos fundamentales del menor, especialmente la derecho a la intimidad, derecho a la imagen propia y derecho al honor y buen nombre. Entonces, la Corte enfatizó que si bien los padres tienen deberes de cuidado, no pueden usar esta potestad para vulnerar los derechos de sus hijos. Reiteró que los intereses superiores del menor, que está en el artículo 44, en- siempre debe prevalecer sobre la libertad de expresión de los adultos, incluso en ellos mismos. Entonces, en la segunda decisión que tomó la Corte, esta vez sí le dieron em, pena a la mamá porque no estuvo correcto lo que hizo. Entonces, sí, sí llegan a proteger a los niños y en caso de verse afectados, entonces sí, sí llegan. Así que, ¿tienen alguna pregunta? ¿Les gustaría hacer alguna pregunta sobre este tema? ¿Quedó claro o no? Sí, protege la ley. Así que, como les digo, los menores de edad tienen sus derechos. Y bueno, me había olvidado de mencionarles algo muy importante ya para finalizar. También existe la normativa internacional. ¿Ustedes sabían que existe una normativa internacional? ¿Me, Sí, me dicen? sí, sí existe. Por algo también em, las leyes internacionales ayudan, por ejemplo, a los niños que se les dé su pensión alimenticia, por ejemplo. em, por más que cambie, bueno, en un país, por ejemplo, aquí en Ecuador, quieran cambiar una ley que dice que los hombres deben, bueno, se divorcia la pareja y quieren, bueno, que tenga que darle la pensión alimenticia al menor o quieran eliminar esta ley, es totalmente negado. ¿Por qué? Porque las leyes internacionales protegen los derechos de los menores. Por lo tanto, cualquier gobierno que se sienta o quiera cambiar la constitución está totalmente impuesto. Exacto, es así. Sin embargo, les quiero mencionar un poquito sobre la normativa internacional que igual protegen a los menores de edad. Em, el Reglamento General de Protección de Datos es de la Unión Europea. Obliga a obtener el consentimiento claro de los padres de menores y garantiza que los niños menores pueden ejercer derechos sobre la la recitificación y la supresión de la información personal en línea. También hay la ley Mica Ortega, que esta ley viene de Argentina. Es un programa nacional para prevenir y concientizar sobre el grooming, que sería acoso sexual en línea de menores. Así que hay que evitar eso. También hay el Memorándum de Montevideo, que es un acuerdo entre países de América Latina para proteger los derechos digitales de la infancia y adolescencia. Y también hay la política pública para un Internet segura para los menores de edad. Esta política impulsa las acciones coordinadas entre el Estado, las familias y las plataformas digitales. Así aseguramos a a los menores de edad. Así que, ¿hay alguna pregunta que me quieran hacer referente a este tema? Pueden escribir o me la dicen así, no, no hay problema. Bueno, hasta eso, si tienen alguna pregunta, les pediría de favor que me ayuden llenando una encuesta y me la envían a mi número de WhatsApp. Así que les comparto la encuesta y mi número de WhatsApp. Y espero que les haya gustado esta charla. Y bueno, si no se conocía sobre el Sharing Think, pues sabemos que es muy importante la prioridad de nuestros menores de edad para que no les pase nada.
Eh, Valentina me hizo una pregunta y dice, ¿por qué en algunos casos, en especial en colegios, los niños y adolescentes no son protegidos? A ver, sí son protegidos, todos tienen derechos, absolutamente todos, desde el momento en que nace. Entonces, claro que tienen derechos. El problema es que no sean escuchados. Ahí es el problema, cuando no sean escuchados o cuando los problemas pasan y no les dicen a sus tutores, a los padres de familia, a los cuales ellos tienen que tomar la decisión y llevar el caso, sea grave o no sea grave, tienen que llevarlo a la corte y buscar una solución. Así que todos tenemos derechos, todos. Sobre todo hay una prioridad en los menores de edad, ya que son nuestros niños y hay que cuidarlos bastante. ¿Alguna otra pregunta, tal vez? Ujú. Me ayudan llenando la encuesta, por favor, y me envían sus capturas. Por favor, les agradecería bastante y espero que les haya gustado esta pequeña charla y perdón los inconvenientes. Muchas gracias, como les mencionaba, espero que les haya servido esta charla y sobre todo es para la protección de nuestros menores de edad y sabemos que hay que cuidarlos bastante porque actualmente en Ecuador la tasa de criminalidad está muy alta y nuestra prioridad son los niños y como personas ya adultas debemos de cuidar. Y acuérdense, tienen sus derechos, así que si pasa algo, no se preocupen, los derechos los defienden.